Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Y hoy tenemos un tema que ha surgido en la opinión pública a raíz de unos estudios que se han hecho tanto un grupo de universidades encabezadas por la Universidad Nacional, que hizo un estudio sobre la restitución de tierras y sobre el desarrollo de la ley de restitución de tierras, diciendo que al paso que iba la restitución, que se estaba dando ese proceso, íbamos para no solo cientos de años de ese proceso, sino a un fracaso directo. Esto se hizo desde la academia con una teoría que es la teoría de las colas, y es como, esto es una teoría matemática respecto de cómo entra el proceso de restitución, la forma como lo están haciendo, como lo está llevando la unidad de restitución a los jueces y la forma como están fallando los jueces. Pero luego vino un estudio también de la Fundación Forjando Futuros, acompañado de la Fundación Paz y Reconciliación, que analiza las 372 sentencias que hay hasta el día 15 de marzo, y esas 372 sentencias, ¿qué significan? Frente a las sentencias esperadas, que eran 360.000 digamos, restituciones, frente al universo de las tierras, de las hectáreas de tierra que tienen que restituir, que son alrededor de 6 millones en cifras del gobierno. En estas 372 sentencias hay 20.000 hectáreas restituidas, y esas cifras, de cara, digamos, a las ambiciones de la ley, en 10 años, es lo que vamos a analizar acá. ¿Cómo marcha ese proceso? Si estas cosas que hacen estas instituciones académicas tienen alguna explicación, tienen alguna certeza, pero sí, pues tenemos en este momento un momento crítico de esa ley que ha sido tan importante, que fue anunciada como una gran ley de la República, como lo decía en palabras Santos, como lo que haría valer la pena la presidencia del presidente Santos, los 4 años de gobierno de Santos, el que se aplicara esta ley. Entonces vamos a empezar. Tenemos unos invitados conocedores del tema, al senador Jorge Enrique Robledo, que ha librado una batalla y ha hecho oposición y ha puesto muchas veces en debate ese tema en el Congreso. Gracias, senador, por acompañarnos. Gracias, León, por su invitación, y un saludo a sus televidentes y a los colegas aquí de la mesa también, mis saludos. Está Guillermo Rivera, representante de la Cámara por el Putumayo, también, y sobre todo él fue gestor de esta ley, estuvo mucho tiempo tras la ley de víctimas de restitución de tierras, logró sacarla adelante pues con el apoyo del Partido Liberal, el apoyo del Congreso, también con muchos apoyos desde la sociedad civil, y ha sido claro, siente en el alma esa ley que él ayudó a formular y que, bueno, ahora tiene que participar en su evaluación. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Buenas noches, León, a los televidentes también y a los compañeros de panel. Y está el jefe o líder de Forjando Futuros, que nos viene a acompañar para también mirar esta ley desde la óptica de Forjando Futuros. Gerardo Vega, muchas gracias por acompañarnos. León, muchas gracias a todos los compañeros de panel. Sí, hemos estado estos 2 años haciendo seguimiento a la ley en cifras concretas de la restitución de tierras. Y Juan Manuel Ospina, que fue director del INCODER durante 2 años. Mal contado, sí. Mal contado. Y también, pues claro, es conocedor. Él además el INCODER tiene también una facultad de restituir tierras. Por vía administrativa. Por vía administrativa, que es una de las alternativas que hay de restitución de tierras, conoce el proceso. Muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos. No, gracias, León, por la invitación. Muy cordial saludo a todos los que nos escuchan y a estos amigos tan distinguidos. Vamos a tener un buen debate hoy. Bueno, Guillermo, yo creo que debemos empezar con usted, que fue gestor de esa ley, que le duele esa ley y que la está viendo desarrollarse, que participa, digamos, de la coalición de gobierno, que es parte de la coalición de gobierno. ¿Usted cómo ve la marcha de esa ley? ¿Hay fundamento en las críticas que se están haciendo? Por supuesto, yo pienso que las críticas son fundadas. Creo que el estudio que hizo Forjando Futuros
es un estudio de campo, es un estudio que lo han desarrollado personas que conocen lo que ha ocurrido con el despojo antes de la ley, que ayudaron a formular la ley, que conocen el espíritu de la ley, y esas críticas justamente apuntan a que la reglamentación de la ley y buena parte de la ejecución de la misma no está consultando el espíritu con el que esa ley fue aprobada. Hay aspectos, por ejemplo, como la inversión de la carga de la prueba, que fueron, yo diría, coartados en la reglamentación de la ley. Hay cosas que se inventó la unidad de restitución de tierras, como la microfocalización. Esa microfocalización, si ustedes leen la ley, no está escrita en ninguna parte. Y la microfocalización es lo que ha hecho más lento el proceso de restitución de tierras. Ahora, también hay que aceptar que la ley necesita ajustes. Yo, por ejemplo, hoy estoy convencido de que hay que crear unas excepciones para que la ley permita la restitución administrativa sin ir a la instancia judicial. Cuando discutimos la ley en la época de Uribe, considerábamos que era indefectible consagrar un procedimiento judicial. En esa época estábamos pensando que Uribe iría a un tercer periodo y que no había ningún tipo de confianza en la autoridad administrativa para desarrollar de manera cabal un proceso de restitución de tierras. Pero hoy, con lo que ha ocurrido, hay que reconocer que en aquellos casos en que no se presente oposición, como han sido muchísimos, pues no se requiere una instancia judicial, simplemente un procedimiento administrativo mucho más ágil debería garantizarle a los despojados la restitución de su tierra. Gerardo, vamos para empezar este debate, ponga las cifras y las conclusiones a que llegó muy rápidamente Forjando Futuros. El estimado que tuvo el gobierno y que presentó el gobierno siempre es 360.000 casos, se hablaba de eso aproximadamente. Han recibido 54.000 solicitudes, de esas el 70% están represadas en la unidad porque no hay microfocalización o concepto favorable de las fuerzas militares, a ver dónde se adelanta, y de esas 54.000 han fallado los jueces el 1.7. Estamos hablando de 6.500.000 y se han fallado 20.000 hectáreas. Y de esas 20.000 el 40% les quedó mal. Les quedó mal porque le entregaron 8.400 hectáreas a una sola familia que no era objeto de adjudicación de tierras porque ya tienen propiedades en Puerto Gaitán Meta. Entonces yo creo que las cifras pues son desalentadoras. Solamente ha llegado el 15% de las víctimas al sistema. Las cifras son realmente... Aquí hay una buena ley muy mal implementada, diría yo. Senador, usted desde el principio pues, fue crítico de la misma ley y ahora debe estar un poco sacando pecho que le dieron razón en que eso no marchó, pero es importante su opinión porque fue un crítico desde el principio de la ley. Mucha gente, como me encuentro yo, no fui crítico de la ley, me pareció que era una buena ley, pero ahora soy crítico de la implementación. Sí, mire, sobre eso digamos esto. Nosotros en el Polo somos amigos de la restitución de tierra, como es obvio, pero desde el principio no votamos la ley del gobierno y presentamos una completamente nueva, distinta, porque nos parecía que esa ley del gobierno era una ley que cojeaba de muchas maneras. Después, cuando llega la reglamentación de esa ley coja, yo hice un debate en el Senado de la República y advertí que eso iba a ser un fracaso rotundo, porque toda la reglamentación se diseñó para entrabar cualquier cosa acertada que pudiera tener esa ley. Yo lo dije con toda claridad. Desinvirtieron la inversión de la carga de la prueba, que era un elemento fundamental de eso. Ese fue un debate que yo hice en enero del 2012, advirtiendo esto va a ser un fracaso. Y el ministro Juan Camilo Restrepo tuvo la frescura de decir, no, senador, es que aquí no hay metas, cualquier número de hectáreas y de restituciones que se haga está muy bien. Bueno, y ahí estamos, no han llegado a 1000 restituciones, 824 llevan pues además cojeando aquí como ya se mencionó. Entonces realmente no puede ser peor el fracaso de esta política, y hay que señalar una cosa que hace muy grave este fracaso que estamos viviendo, es que eran 160.000 restituciones que tenían que hacer al 7 de agosto, ¿sí? Y llevan 800. Pero el 7 de agosto aparecen otras 200.000 restituciones que hay que hacer en los otros 4 años siguientes. Pero con un agravante, esa ley caduca a plazo fijo. Y el día en que esa ley caduque a plazo fijo, todas las ilegalidades en tierra van a quedar santificadas.
O sea, el proceso va a desaparecer, ese es el punto crucial. Entonces aquí lo que vamos a tener no es una ley de restitución de tierras adquiridas ilegalmente por ciertas personas o por el que sea, sino que al final lo que va a terminar sucediendo es una ley para legalizar todas las ilegalidades de estos años. O sea, que estamos hablando de una cosa especialmente grave y un fracaso por completo rotundo del gobierno, que además, también digamos, yo lo expliqué en el debate, duró un año falsificando las cifras. Yo probé cómo desde la Casa de Nariño, el propio presidente de la República, duró un año entero faltándole a la verdad a los colombianos y dando cifras de restitución que nunca habían ocurrido en ese momento y que todavía no han ocurrido. Alcanzaban a hablar de 100.000 restituciones por 800.000 hectáreas y hoy apenas llevan 800 restituciones por 20.000 hectáreas. Juan Manuel, usted vivió pues todo ese proceso de discusión y aprobación de la ley y yo tenía mucho optimismo que eso se fuera por buen camino. ¿A qué obedece estas limitaciones de la ley? Si es que usted considera que tiene ahora muchas, va muy lento, si es que considera que realmente hay unos cuellos de botella muy graves. A ver, León, yo creo que decir que no hay un problema muy grave con la ley sería uno pues como pretender negar una realidad contundente, ¿cierto? O sea que desde ese punto de vista yo creo que todos tenemos un punto de arranque común. A ver, en ese tiempo en el INCODER nosotros mirábamos 4 puntos fundamentales y tengo que decir que no se pudieron dar y de alguna vez eso desató ya la crisis final y mi salida del instituto. Primero, desde el comienzo dijimos, el INCODER tiene la capacidad de adelantar una tarea de adecuación y de clarificación de baldíos importante. Todo lo que se conoció como el plan de choque fue un empuje grande en el sentido que no era restitución en el sentido pleno del término, pero que sí permitía un avance para ir definiendo claramente quién era el dueño de la tierra y poder hacer ahí, digamos, recuperaciones para esas personas. Eso implicaba darle unos recursos, implicaba darle un apoyo al INCODER y entender que no se podía jugar todas las cartas al proceso jurídico de la restitución, que había vías administrativas que estaban vigentes, que tenía la facultad del INCODER para hacerlo. Desafortunadamente, esto no se le dio toda la importancia que se le podía dar y que nos estaría presentando unas cifras distintas, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros siempre fuimos partidarios y veo que en el informe de ustedes aparece con mucha fuerza, y es que así como los procesos de desplazamiento, los procesos de captura de tierras, eran procesos muchas veces no individuales, sino de veredas, de grupos de familias, que había que tener la misma lógica y no hacer las restituciones individuales, sino restituciones colectivas que respondían a una situación igual, a una problemática igual, a un diagnóstico igual. Y eso hubiera permitido acelerar mucho el proceso. Fue un largo debate en el Ministerio de Agricultura y, bueno, desafortunadamente no se tomó por esa vía. En tercer lugar, era el tema de lo que llaman la microfocalización, y es toda la dificultad que hay para poder garantizar seguridad para hacer estos procesos de restitución. Y ahí intervinieron las fuerzas militares y se volvió allí, digamos, una restricción, un filtro que no sabía que era tan fuerte. Ustedes están viendo el 70 y pico % de las solicitudes de restitución que no se han hecho están paradas precisamente por esa situación. Y esto enfrentaba un desafío, y es poder hacer una política de estas cuando todavía está abierto un conflicto, ¿no? Esto tiende a ser más bien políticas de posconflicto. Era un desafío que se estaba asumiendo, que iba a implicar que además se utilizaran vías alternas en un momento dado que contempla la ley para atender a unas personas que definitivamente en las condiciones de un momento dado no podían serles restituidos los predios, básicamente por situaciones de falta de seguridad. Bueno, ahí está la lista de personas que han fallecido en este proceso. Entonces se necesitaba tener ahí, digamos, cierta flexibilidad
entender realidades que estaban dando en el terreno, pero que eso no implicara que se les aplazara indefinidamente el reconocimiento de un derecho a esas familias. Yo creo que en eso le ha faltado mucha agilidad al sistema, que podría ir permitiendo que esta ley cogiera confianza. Y hay una cifra que ahí me deja, y siempre me preocupó, y es realmente cuál es el monto real de las hectáreas despojadas, cuál es el monto real, el número real de las familias despojadas, ¿sí? Porque es que llama la atención. Puede haber todos los temores del mundo, pero de todas maneras la gente que ha parecido a solicitar la restitución sigue siendo muy baja. Si uno mira a ese ritmo, no se va a alcanzar los 360.000 familias que se suponían, o casos de restitución que se suponían. Y eso fue una cosa que yo inclusive tuve la oportunidad de plantearlo al presidente, porque no miramos bien estas cifras. Y esto tuvo una cosa fatal, que fue la que creo que mató todo, y fue que se pensó que esto era muy fácil, y se hizo, pues ahí el senador Robledo estuvo muy presente, se empezó a presentar que esto iba a ser como soplando, haciendo botella, iba a ser 50.000 hectáreas, ahora 100.000 hectáreas, y resulta que el tema es bastante más complejo, las cifras se sobreestimaron, se pusieron unas metas que eran prácticamente de imposible cumplimiento, y eso afectó enormemente. Pero obviamente las cifras actuales, bajo ningún punto de vista uno puede decir fue que se sobreestimaron las iniciales, no, es que las actuales son realmente muy preocupantes. Ahora, que la ley está muerta, yo no creo que la ley está muerta, yo no había caído en la cuenta lo que dijo el senador, vencido ese plazo, queda de facto legalizado. Es prorrogable, ¿no? También. Eso iba a decir yo, no seamos tan se señala la sí, puede posibilidad de ser prorrogada por otros y eso pero está con plazo fijo, o sea, ajustado. pero esto tiene su Y la importancia. restitución Puede ser prorrogable, administrativa pero es se aprobó fundamental. con ese plazo. Pocas leyes se aprueban con plazos. Bueno, esa se aprobó con ese plazo. Que lo prorroguen, ya veremos. Pero se aprobó con ese plazo. Pero para que se apruebe necesita estar mostrando resultados. Pero recuerde que las leyes de orden público tienen vigencia de 4 años y cada 4 años se están prorrogando. Es decir, las venimos prorrogando me desde limito a señalar el hecho 1996. que si esa ley, si eso sigue así, podría darse una enorme legalización de crímenes por la vía de esa ley. Sería la... Pero hay un, León, yo hay creo un que, asunto hay que mirar, yo creo que este es el año definitivo de esa ley. Creo que el gobierno tiene que compensar con tierra o en dinero a la gente que ya no va a retornar esas tierras y repetir contra los despojadores. No para que legalicen el despojo, es repetir contra ellos y crear un fondo de tierras, pero sacar a la víctima de la mitad del conflicto. La unidad perfectamente podría ir hasta la resolución que dicta que esa tierra ha sido despojada. Y si esa víctima no desea retornar, no puede retornar, o no hay condiciones de seguridad para que retorne, le compensa con tierra en otra parte o en dinero. Y el gobierno solo, a través de esa unidad, persigue ante los jueces esa tierra para meterlo a un fondo. Completamente de acuerdo. Yo quería añadir algo punto. que me parece interesante frente a lo que Juan Manuel expresa. En la comisión primera de la Cámara, el representante Miguel Gómez presentó una proposición señalando que la restitución solamente se debería hacer solo si había condiciones de seguridad. Y esa proposición fue derrotada, negada. Y en la reglamentación, sin decirlo de manera explícita, yo diría de manera implícita con la famosa figura de la microfocalización, se está haciendo exactamente lo mismo. Es decir, la reglamentación es contraria al espíritu de la ley, porque hoy en día si el Ministerio de Defensa no avala que la unidad de restitución microfocalice un determinado municipio o una determinada zona, no se avanza. Y eso explica en gran medida el número reducido de solicitudes, porque como la unidad de restitución solamente hace presencia por ahora en algunos departamentos y al interior de cada uno de esos departamentos, solamente en unos municipios, en la medida en que el Ministerio de Defensa les está avalando la microfocalización, pues la gente no está solicitando la restitución de su predio. A ver, yo creo que aquí hay un punto que es fundamental, y me parece que Gerardo lo puso muy claramente, y es que usted no puede poner a personas que vivieron esas situaciones de despojo, de persecución, de muerte, que sean también la punta de lanza de la restitución. Hay casos donde se Para puede. eso era la unidad.
Pero hay niveles de... Para que sea para el Estado relevar a quien la víctima. asuma. Eso no se está haciendo. Ese punto yo creo que es absolutamente fundamental. La ley lo contempla y no puede ser disculpa que es que no están dadas las condiciones de seguridad en un sitio X, Y o Z para que se proceda a la restitución. Vamos a hacer mí me parece que ese punto es hacemos fundamental. una pausa y volvemos con este debate sobre la ley de restitución de tierras o ley de víctimas y restitución de tierras. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital, un programa de su franja de opinión. Para ponerle picante a este debate vamos a ver una nota que hicimos para darle un contexto también a esto y volver a este debate con los 4 panelistas tan importantes que tenemos hoy. La ley de víctimas y restitución de tierras. La reparación de las víctimas, por supuesto, ya de por sí es un gran desafío, pero restituir las tierras a los campesinos que fueron despojados de sus tierras es un desafío enorme. Esto es algo realmente histórico. Un país que todavía está en conflicto, que toma la decisión política de comenzar a reparar sus víctimas, comenzar a cicatrizar las heridas causadas por tanta violencia, tantos años de violencia, y que comienza a restituirle la tierra a la gente que ha sido despojada a punta de violencia y de fusil de sus parcelas. Eso merece el respaldo del mundo entero. El 10 de junio de 2011 se selló el Gran Pacto para buscar la reconciliación. Fue promulgada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448, firmada por el presidente Juan Manuel Santos. A la cita acudieron los entonces ministros de Agricultura y del Interior, el gerente general del INCODER, miembros del sector rural, el Poder Legislativo y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Con esta herramienta, el gobierno busca resarcir los daños que el conflicto le ha causado a más de 4 millones de colombianos víctimas de la violencia, dentro de las cuales se encuentran cerca de 450.000 familias que fueron despojadas u obligadas a abandonar aproximadamente 2 millones de hectáreas desde el año 1991. El objetivo principal en el capítulo de tierras es que ésta vuelva a sus propietarios legítimos para que la trabajen y la hagan productiva. Para facilitar el proceso, se determinó que los trámites no requerirían de intermediarios y, a su vez, las personas que suplanten a los beneficiarios tendrían que enfrentarse a la justicia. El procedimiento, en primer lugar, es engorroso. Las víctimas son víctimas de origen rural. Seguramente en la contraparte habrá ejércitos de abogados privados que van a ser contratados para defender digamos, la propiedad de quienes actualmente ostentan los títulos. Hay un factor de riesgo muy elevado. Las estructuras que el gobierno llama BACRIM en realidad son el brazo armado de los terratenientes y de las multinacionales. De otra parte está el problema de qué condiciones para el retorno. No basta tener un título, sino que hay la necesidad de proyectos productivos, de poder adaptar las tierras nuevamente, y ese es un asunto que no está claro porque la ley no prevé nada distinto a una restitución puntual sin restituir el patrimonio. Los campesinos por décadas nunca han tenido pues la tarea, o el Estado nunca hizo un esfuerzo por entregar los títulos a estos campesinos, y eso implica que la identificación de sus predios sea mucho más compleja, y para llevarlos a jueces pues obviamente que también se complejiza. Hay otra dificultad y es el tema de la guerra como tal. Estamos implementando una política propia del posconflicto en el conflicto, y eso implica que la política no se puede hacer a lo largo y ancho del país, que haya unos retos grandes en protección a los reclamantes, que haya unos retos grandes en protección a las comunidades que vuelven a sus tierras, y también que encontremos pues temas como el de minas antipersonal en zonas donde estamos interviniendo. Los colombianos aprobamos una ley de víctimas y restitución de tierras para avanzar en el proceso de devolverle a los campesinos colombianos sus predios despojados. Esa restitución de predios no es fácil mientras subsista el conflicto. Hay dificultades y hay tropiezos. Si logramos avanzar en el proceso de paz, aceleraremos la devolución de los predios a millones de campesinos despojados de nuestro país. Pasados 2 años y medio de la implementación del sistema de restitución de tierras, la Fundación Forjando Futuro, la Universidad de Antioquia y la Fundación Paz y Reconciliación realizaron la semana pasada el siguiente balance, analizando 372 sentencias. Entre los datos más relevantes se encuentra que de las 360.000 solicitudes esperadas, solo 54.063 se han presentado, de las cuales el 28.3% está en trámite. El 1.7% de restituciones han sido falladas por los jueces y el 70% se ha represado en la unidad de restitución de tierras. De las tierras restituidas, 58% son baldíos de la nación. Entre las víctimas a las que se les ha restituido tierras, se han beneficiado 695 mujeres y 712 hombres. En parte, esto radica en el tradicionalismo colombiano, en donde el hombre usualmente es el encargado de la propiedad. Sin embargo, también se ha brindado apoyo y reconocimiento a mujeres cabeza de hogar. Las expectativas de reclamaciones en el periodo de 2012 a 2021 eran de 360.000, pero hasta el momento la unidad de restitución de tierras solo ha recibido el 15% de solicitudes por familias víctimas, mientras el 85% faltante no las ha presentado o presentan dificultades de acceso a la unidad de restitución de tierras. Las 372 sentencias proferidas abarcan 789 predios o parcelas, lo que en promedio deja un 2,1% predios por sentencia.
12.269 tierras baldías han sido restituidas, pero el 68% de estas compensan a una sola familia, en donde 2 de los miembros son poseedores de otros territorios, aún antes de ser desplazados. Esto implica que se ha violado la Ley 160 de 1994, la cual tiene ciertos requisitos para que sean asignados baldíos. Los candidatos presidenciales Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático y Clara López Obregón del Polo Democrático Alternativo opinaron al respecto. La ley de restitución de tierras creó muchas expectativas y los resultados reales hoy son muy inferiores a los que había diseñado la ley y había propuesto el gobierno. ¿Por qué? El número de solicitudes que se han presentado son muy bajas. Algunos dicen que se han adelantado 20.000 hectáreas, cuando se hablaba al principio de la ley de millones de hectáreas. No se puede confundir restitución de tierras con titulación de baldíos. En 2 años de su puesta en marcha y ejecución, solamente se han restituido algo así como 700 predios en 70 procesos, que siguiendo ese ritmo bastarían 400 años para llegar a la restitución de las tierras de todas las víctimas de la gente despojada en este país. Así es que la ley de víctimas, desafortunadamente, como tanta otra ejecutoria del gobierno actual, se ha quedado en el papel. La ley exige un esfuerzo integral muy importante de coordinación entre el Estado, principalmente de dar garantías de seguridad a quien le van a restituir la tierra. Es muy importante que en este proceso las víctimas puedan contar con todas las condiciones, pero no se puede ir más allá de tampoco quitarle la tierra a quien legalmente la ha adquirido. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital un programa de Su Franja de Opinión y hoy la discusión es sobre la ley de restitución de tierras, haciendo un alto y ojalá un llamado al gobierno para que tome muy en serio lo que se está debatiendo. Todavía hay oportunidad de reformular esta aplicación de la ley, todavía hay oportunidad de cambiar las instituciones que lo están haciendo, todavía hay unos 7,5 años, 8 años para que esta ley, que tiene un plazo fijo, pueda llevarse a cabo. Por eso es que hay el interés de llamar la atención del gobierno. Incluso pues acá invitamos al ministro de Agricultura, intentamos con el director del INCODER, intentamos también con que vinieran a este debate el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, y no quisieron venir. Están un poco escondidos en el debate y eso también es preocupante porque este es un llamado al gobierno nacional. Guillermo, ¿no siente usted una frustración grande? Bueno, el Partido Liberal se empeñó en eso, usted fue líder en ese proceso, el senador Cristo también, hicieron una ley, digamos que hay críticas a la ley, pero en general hubo un consenso de que era importante. El mismo presidente, como se vio en la nota, decía que esto era como, pues, digamos, el inicio de la reconciliación. Primero, si hay frustración, y de aquí para adelante, ¿qué sigue? O sea, hay posibilidades de darle un timonazo a esto, de cambiarlo, ahí al ambiente. ¿Cómo se siente eso dentro de la unidad nacional ahora y cómo está eso de cara a la campaña política? Pues León, frustración no siento preocupación. Yo sigo creyendo que lo que consagramos en la ley es bueno, es un instrumento importante para la restitución de tierras, para la reparación de las víctimas. Sin lugar a dudas, lo que ha ocurrido es que la reglamentación es contraria al espíritu de la ley. Juan Manuel lo recordaba ahora. El gobierno a mí me persuadió, porque yo era en principio amigo de que la víctima o la persona despojada acudiera directamente a la instancia jurisdiccional. El gobierno tuvo un argumento que a mí me persuadió, y es que en un país en conflicto era exponer demasiado a la víctima asumiendo ante un juez una reclamación de esa naturaleza, y que lo que había que crear era una unidad del gobierno que relevara a la víctima de esa exposición y esa unidad le presentara la respectiva demanda a la justicia, al juez, a la instancia jurisdiccional.
Y eso no ha ocurrido, porque entonces la unidad de restitución de tierras, por la vía de la reglamentación de la ley, se convirtió en un ente que hizo muy engorrosa la reclamación, que la hizo muy lenta, que se inventó la microfocalización, que no consideró la inversión de la carga de la prueba, que es un elemento central que consagra la ley. Luego, lo que yo creo que hay que hacer urgentemente, y este es un llamado al gobierno, es cambiar la reglamentación, y yo diría que eventualmente sí hay que hacerle algunos ajustes a la ley. Por ejemplo, cuando no hay opositor, no hay razón para tener que ir a la instancia jurisdiccional. Hay que establecer un procedimiento administrativo expedito, de tal manera que en ese tipo de casos pues, el procedimiento sea mucho menor y podamos contar con más decisiones de restitución. Pero yo quiero reivindicar pero eso una no lo puede hacer sin ninguna reforma a la ley. El INCODER no puede hacer eso. Pero ese es un instrumento distinto que no estoy seguro que funcione con la misma agilidad con la que nosotros quisiéramos que funcione. Pero yo quisiera agregar algo que quiero reivindicar. Hay una sentencia muy importante que, si se usa como un precedente jurisprudencial, va a servir de mucho. El Tribunal de Restitución de Tierras de Bolívar declaró la no buena fe exenta de culpa de un opositor que alegó haber comprado la tierra al precio al que se la ofreció el campesino. Y el tribunal le dice: no, señor, usted no es un comprador con buena fe exenta de culpa, porque aunque no hay demostrada ninguna relación con organizaciones al margen de la ley, usted demostró que venía del interior del país a la costa Caribe, porque esto fue en Sucre. Cualquier persona que conozca medianamente del mercado de tierra sabe que ese precio es inferior al precio comercial y por lo tanto no le reconoce su condición de comprador con buena fe exenta de culpa. Ahí hay un antecedente jurisprudencial que yo creo que puede ser incluso usado para las decisiones de carácter administrativo, que podría agilizar la restitución de tierras. De tal manera que yo insisto, hay jurisprudencia reciente, se podría modificar la reglamentación y eventualmente hacer unos ajustes a la ley, de tal manera que pudiéramos precipitar pues un avance sustantivo del proceso de restitución de tierras. Mire, León, esto todavía puede ponerse peor. Hay 150 reclamaciones de empresas que le vendieron tierras, o propietarios que le vendieron tierras al INCORA o al INCODER para hacer programas de reforma agraria, y que hoy están pidiendo que les restituyan esos predios. Entre esos, no exactamente el caso que acabo de escribir, pero entre esos, un predio de Indupalma, que reclamó el actual ministro de Agricultura cuando era gerente de Indupalma. O sea, aquí van a empezar a aparecer fallos. ¿Unidad de restitución de tierras? Van a empezar a aparecer fallos, pidiendo que el Estado los indemnice o les devuelva las tierras a tierras que fueron haciendas que se convirtieron en planes de reforma agraria. O sea, aquí va a haber restituciones en que van a consistir en quitarle al campesino pobre su pedazo de tierra para entregárselo a una gran empresa. Cosas de ese corte pueden aparecer. Senador, pero repito, no es el caso, no, como de restitución, sí, porque lo que están diciendo es que ellos fueron forzados por determinada circunstancia para venderle al INCORA o al INCODER esos predios. Eso está perfectamente documentado. Sí, hubo un caso de extinción de dominio que le hizo el INCODER a ese predio de Indupalma, y entonces dicen que ese proceso estuvo mal hecho y que entonces le tienen que restituir. Bueno, están aplicando, están en trámite. O sea, digamos que lo soliciten no quiere decir que se conceda, entre otras cosas, porque creo que ese argumento no es válido. Ya veremos, la ley no lo contempla. Ya veremos, doctor Rivera, pero eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Ahora, en la Colombia en la que vivimos, a mí ni la peor ocurrencia me sorprende, ¿cierto? Y las cosas suelen terminar exactamente al revés de cómo se presentan. Es lo primero que quería decir. Lo segundo es esto. Con respecto al futuro, yo no me hago ilusiones con respecto a este gobierno, al presidente Santos. Él sabe, ellos saben lo que está pasando desde el primer día. Esto que está sucediendo yo lo advertí hace 2 años. Hace 2 años hubo gente que dijo, pero ¿por qué no hacen eso por vía administrativa? Todo lo que se puede hacer por vía administrativa y lo puede hacer el INCODER. Esas son cosas que están sabidas. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que a esto el doctor Santos ya le sacó el jugo que le iba a sacar. O sea, esa aureola de Santos, del Santos distinto a su antecesor, y el Santos democrático y traidor de no sé quién, y el abanderado de los pobres y el presidente de los campesinos, tuvo que ver con esto.
Y eso ya lo lograron, a eso ya le sacaron todo el jugo. Entonces, al final, si esto se hace o no se hace, ya no importa, porque políticamente ya, digamos, rindió sus frutos. Ahora, un programa como este, León, no nos hagamos ilusiones con toda la importancia que tiene, que va a cambiar la percepción que hoy hay en Colombia de que el doctor Santos, trayendo al tipo de la ONU y todo, fue el que hizo la gran obra agraria de la historia de Colombia. Esta es un poco la historia de las leyes agrarias. No hay ley agraria en la historia de este país desde hace casi que siglos que no se haya cacareado hasta la fatiga para decir que ahora sí llegó el cambio del agro colombiano y que vino el progreso y la salvación de este país, y todas terminan en la misma frustración. Esa es la historia, pero en cambio, cosas como la de la altillanura, estemos seguros que ese problema sí lo va a terminar resolviendo de alguna manera el doctor Risarralde o alguien que pongan a jugar ese papel, porque la política oficial de Santos no es la política de ayudarle a los campesinos y de favorecer a los pobres y a los débiles. Eso no es cierto. La política central agraria del gobierno de Colombia son, de un lado, los TLCs, o sea, inundar a Colombia de comida extranjera, y de otro, que lo que sobreviva en Colombia sean las hipermega haciendas de las 50.000 y las 100.000 hectáreas, ojalá en manos del capital extranjero. Entonces, esto, a mi juicio, no pasa de ser una cortina de humo que ya cumplió con ese papel para embellecer un gobierno que realmente nunca estaba a favor de esto. Porque a mí no me pueden decir que no sabían lo que iba a pasar con la reglamentación. No me van a echar ese cuento. No es posible que funcionarios del calibre de Juan Camilo Restrepo o estos personajes no saben lo que está pasando, que es que no se dan cuenta que se equivocan. No, a mí ese cuento no me lo van a seguir echando, o por lo menos yo me niego a aceptar ese tipo de explicaciones. Hay muchos grupos de presión en el campo para impedir todas estas cosas, pero hay también una necesidad porque esto no se está haciendo en frío. Esto se está haciendo ligado a unos procesos de paz y a unas demandas de cambio en el campo. Yo no veo cómo, digo, Santos o cualquier gobierno ya en este momento puede eludir el restituir tierras, porque hay una presión muy grande ligada a la terminación del conflicto, ligada a un proceso de paz, y hacer transformaciones agrarias que hace parte de unas demandas que tiene un impacto político muy grande. Los paros agrarios tuvieron un impacto político muy grande. Yo no veo, pues yo creo que la presión va a generar algún actor político que tendrá que tomarse eso y que realizarlo. Yo no veo cómo se puede eludir eso, y por eso es que yo veo que esto ineludiblemente se tiene que meter en la agenda nacional y habrá que hacer cambios. Yo no creo que puedan pasar, si se genera una masa crítica frente a este hecho, puedan pasar por alto. ¿O usted qué dice, Juan Manuel? Ahora le digo Juan Manuel porque está... Sí, no sé por qué me hace la pregunta. Identidad con la campaña también de Juan Manuel. Ahora ya no es Santos, sino Juan Manuel. A ver, primero yo creo que hay que tener en cuenta que la motivación de fondo, por lo menos como la veo yo, de que se hubiera montado el presidente Santos en todo este tema, fue una motivación de tipo político. Yo sí creo que esto era como la primera movida que él veía que debía hacer para abrirle el camino a lo que serían las negociaciones de La Habana y de alguna manera salirle adelante a las FARC, que si el tema de tierras, ustedes fueron a la guerra por esto, nosotros ya lo tenemos bajo control, ya lo estamos solucionando, ¿sí? Yo no creo que el presidente Santos, y no tiene por qué tenerlo, tenga una visión muy clara de lo que es ser el desarrollo rural de un país. Esa parte de él no es su tema, pero sí la importancia política, ahí sí, una política no de mermelada y no de política grande, que implicaba el que el gobierno que se iniciaba se abanderara, asumiera todo este tema de la restitución de tierras y de víctimas, montándose en el proyecto de ley que venían trabajando desde el gobierno anterior, ¿sí? Y yo creo que esa fue la gran sorpresa que produjo Santos en sus primeros momentos. Veníamos trabajando desde el Partido Liberal, el gobierno anterior lo hundió. Bueno, se venía trabajando en el Congreso, sí, vale la precisión, vale la precisión. Entonces yo creo que ese es el escenario en el que hay que ubicar esto, y es un escenario que todavía está actuante. Es decir, yo no comparto lo del senador Robledo, que esto ya se chuleó, ya le sacó el jugo que él iba a sacar y vamos a otro tema. Lo que yo sí creo es que el tema de alguna manera
desbordó la capacidad de comprensión de quienes estaban en el gobierno. Vuelvo a algo que dije ahora, yo creo que lo vieron muy sencillo, una cuestión de alta rentabilidad política y una cuestión que se podía mover con la ley. Y el tema era mucho más complicado, entre otras porque no hay catastro, el tema de irregularidad en la tenencia de la tierra en Colombia es absolutamente abismal. Las cifras, cualquier cifra que adelantemos sigue siendo cifra que se puede cuestionar, que es una de las cosas que yo espero que este censo que está en marcha nos permita saber más exactamente de cuántas tierras se está hablando en un caso y en el otro, porque así como a veces se confundía titulación con restitución, a veces se confunde también abandono de tierras con despojo de tierras. En fin, manejamos unas cifras de una enorme incertidumbre, pero yo creo que este país, y ahí lo que dijo León lo comparto, este país, por una vez, el país urbano, como que se asomó al drama del mundo rural y entender que ese drama es consigo, con ellos también, que fue todo el tema de las movilizaciones, las dignidades, etcétera, etcétera. Y yo creo que hoy en Colombia hay una disposición y casi que una demanda de opinión de que este tema se atienda. Lo que pasa es que la política toda, no solo la política de tierras, ha caído como en un estado de anomia, de opacidad muy grave, pero yo creo que esto está sembrado y a esto no se le puede voltear la página tan sencillamente, senador Robledo. Y habría una enorme experiencia para aprovechar, ajustar, generar un compromiso renovado, de pronto ya no con el inmediatismo de generar el hecho político que nos abriera la negociación de La Habana, porque yo creo que la llave de la que habló el presidente en su posesión de la paz era esta política. Era esta política. No le salió como le esperaba, pero no quiere que la política vamos a hacer haya una pausa fracasado. Y volvemos a la discusión. Yo no creo. Esto es ya porque... Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital, un programa de su franja de opinión, La Controversia. Y estamos con el tema de la restitución, de la ley de víctimas de restitución de tierras, concentrado en lo de la restitución de tierras, recogiendo unos estudios que han creado, han llamado la atención poderosamente sobre la posibilidad del fracaso de esta ley, en la que había una gran esperanza, en la que el presidente Santos mismo habló de una gran esperanza, en la que estuvo el secretario general de Naciones Unidas acá para consagrar la aprobación de esta ley. Muchos tuvimos la ilusión de que esto se iba para adelante. Hoy tenemos que hacer un alto y decir, esto va mal, hay que corregirlo. ¿Hay posibilidades de corregirlo? Esas son las preguntas que estamos discutiendo. Esto hace parte, en general, lo digo yo, de un gran cambio que hay que producir en el campo. Digamos, no es una cosa aislada de un gran cambio y que tiene ya un impacto político muy grande, pero el senador Robledo quería mirar cómo está la relación de esto con otras exigencias del campo. Sí, no, yo comentaba, bueno, ojalá esto pues se pueda arreglar. Yo creo que si a una persona le robaron su tierra, pues, o sea, es casi que un problema de decencia, estar de acuerdo, o sea, no se necesita hacer pues gran cosa para plantear eso y es obvio que estamos de acuerdo. Pero yo me confirmo en la idea de que esto es un asunto al que ya el gobierno le sacó el jugo, ¿sí? Y ya lo utilizó y yo no veo al gobierno interesado en este tema.
tema. Ojalá me equivoque. Ahora, esto también es un problema de la lucha. Las cosas ahí sí es verdad que son dinámicas y, por ejemplo, Gerardo y la gente que está más en la primera fila de esta lucha, pues genera movilización y genera presiones, pueden suceder cosas. Yo no en eso no quiero, digamos, negarme a cualquier posibilidad. Lo que digo es cuál es el punto de vista del gobierno. ¿Sí? Y entonces, como se mencionaban las luchas agrarias del año pasado, pues hay una cosa que es interesante señalar. Si alguna característica, yo pienso bien notoria, tuvieron las luchas agrarias del año pasado, es que fueron luchas de propietarios en ejercicio de la propiedad sobre sus predios. Desde campesinos muy pequeñitos, medianos campesinos, empresarios pequeños y medianos, mayores incluso, porque es que el desastre agrario es de proporciones inmensas. Y es una batalla que fue más enfocada al problema de la tierra, del acceso a la tierra de uno u otro tipo, porque eso ahí se juntan muchos fenómenos en torno al problema del acceso a la tierra, y más fue un problema de la producción, y por eso entonces el debate se centró fue en temas como los precios de los insumos, la garantía de compra, el precio de sustentación, los subsidios, el no a los TLCs, que fue una consigna que saltó con una fuerza inmensa, y esos son reclamos de propietarios. Bueno, y digamos esto, la posición del gobierno en torno a ese tema, al tema crucial de eso, que es el tema de los TLCs, ha sido de una negativa absoluta, cero. No solo eso, sino que llevó al país hacia la Alianza del Pacífico, que resulta ser tan contraria a la que se necesita, que ni la SAC, que de alguna manera había respaldado los otros TLCs, pudo respaldar porque este ya fue un sapo, pues, de un tamaño que no había quien se lo tragara. Entonces yo soy muy pesimista. La política agraria de Santos no es una política de signo democrática. Es más, está dicho hasta la saciedad, y por eso pusieron a Lizarralde. El campesino en la política agraria de Santos, yéndole bien, debe ser un siervo de una empresa como Indupalma o de Cargill o de cualquiera de ese tipo de asuntos. O sea, aquí la idea del campesino como señor y dueño de su parcela, respaldado por el Estado, protegido, etcétera, etcétera, es una idea que Santos tiene metida debajo del último sótano, pues, del gobierno nacional. Gerardo, yo fui testigo porque por muchos diálogos que tuvimos usted y yo, de que usted era muy moderado y era muy optimista en que esto salía adelante, y muy moderado en sus críticas a lo que era la ley de restitución, a lo que se estaba aplicando. Veo que eso dio un viraje ya en esta evaluación que hace Forjando Futuros, con el acompañamiento de otras organizaciones. ¿Usted le ve esa posibilidad de rectificación y de cambio, y qué sugeriría en cambios institucionales para que esto se retome como un proceso? Bueno, sí, las cifras son muy malas, son desastrosas en la implementación de la ley, indiscutiblemente, eso nadie lo puede negar. Lo segundo es que, como lo dice el senador Robledo, eso tiene que tener movilización social y organización social que respalde esas pretensiones. Si no, en frío no se va a lograr nada. Y tiene que haber una tercera decisión, que no sigan matando a la gente que han venido matando, son 69. Y tiene un montón de gente desplazada, asesinada, amenazada. Tiene que parar esa situación, si no, no va a ser posible. Y las víctimas tienen que organizarse alrededor de ese derecho, a que le devuelvan lo suyo. Es que uno es nada del otro mundo, sino que le reintegren, le devuelvan lo que le quitaron. Y yo creo que hay un mecanismo, el gobierno tiene una alternativa, es la restitución colectiva. Hay 12 zonas macrofocalizadas. Allí está 3.050.000 hectáreas de despojo colectivo. Sierra Nevada de Santa Marta, Urabá, el oriente antioqueño, sur del Llano, sur del Chocó, Montes de María. Pues bueno, ¿por qué no coger allí los grandes casos de manera colectiva y tratar de sacarlo en 10 meses a ver si esto es posible? Yo creo, por eso decía, este año es definitivo para ver si se implementa o no. Esta es una muy buena ley, pero si no se implementa es un fracaso más grandísimo para el país y sería una frustración más. Le voy a poner un ejemplo de Urabá. Nosotros conocemos 2.800 reclamantes de tierra, que significan 150.000 hectáreas en los 11 municipios del Urabá antioqueño. Eso podría ser 25 procesos judiciales. Lo tenemos calculado, lo tenemos georreferenciado, con las declaraciones que dieron todos los paramilitares en las versiones libres de Justicia y Paz. Decían qué municipios, qué territorios controlaban y cuáles fueron los hechos que victimizaron y que llevaron al despojo. Para poner otro caso, Higuamandó, Alvarado, eso es factible hacer la restitución colectiva allí. ¿Por qué no se hace? Tiene que haber una decisión política del gobierno para andar por esa ruta. Diría yo, los casos más significativos y más grandes en esas 12 zonas, ¿por qué la unidad no se aplica a eso? El gobierno aplíquese a eso, para crear una esperanza nueva, decir, esto es posible. Si no lo hacen, esto va a fracasar. Si siguen el 1 a 1, proceso 1 a 1, como dice el estudio,
son 2 predios por sentencia. Pues así no nos va a rendir. Bueno, se nos acabó el tiempo. También hay un hecho que resalta Gerardo, y es que no se ha dejado ayudar la unidad de restitución de tierras de gente que está en esos trabajos, de gente que puede recomendar salidas sobre estudios en terreno, y ha habido un aislamiento de esta unidad de las organizaciones de la sociedad civil. Esperemos que debates como estos ayuden a rectificar este proceso de restitución de tierras, y ese es el sentido que se le da a esos debates. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos los teleaudientes de Canal Capital.